Muy buenas a todos. Muy buenas a todos. Aquí Ernesto Modulación 777 en un nuevo video para el canal. Ajá, y la alimentación de cuánto dentro. 110. 110 borra. 110, 60. Ya. Sí, esto debe tener aquí 120. 120. ¿Cuánto? O sea, en la salida hay 20 voltios. Por cada 6 vueltas salen 20 voltios. Sí. Para el valor del capacitor lo que hay que hacer es un LKB sacando lo que consume la fuente menos lo del capacitor y darle voltaje. ¿En dónde? Para el voltaje del capacitor, si no me equivoco. Hay que determinarlo también. Se puede también usar el utilizado. Sabiendo que veis son 20 voltios, se saca lo que consume el transformador y la diferencia es el valor del capacitor. ¿Qué? La modulación te tiene mal. Papi, tranquilo. Ese matador tampoco. ¿Este qué? R2 no se conoce. No, según yo no entendí. Se conoce Según el teorema de Nelson. se encuentra una Es que verdad, sí, sí, se conoce la corriente. La corriente que pasa por ahí. Podemos determinar el voltaje en el punto A. ¿Te da igual a qué? 120 entre 6. Ah, no, sí. En condiciones ideales Sí. tendríamos aquí 20 voltios de RMS, ¿no? Sí. Pero el más de C. Más el consumo del elemento. Sería El valor del transformador más la voltaje Pico. sería 60, ¿no? 60 por 60 por 20 por raíz de 2. 20 por raíz de 2. Menos algo si queremos restar. El 10%, el 1%, o nada. 28.28. O nada. Si Ideal. no le queremos restar nada, varía que es 28.28 voltaje pico, ¿no es así? Sí. Este sería el voltaje pico. Ese voltaje pico, el voltaje es alterno. Para convertirlo en DC, no tenemos valores de rizado, así que lo podemos colocar o no. O sea, nosotros podemos asumir de que el voltaje DC en C1, si no hay ningún factor de rizado, sería el mismo 28.28. Ahora, si quieren colocarle factor de rizado, le pueden restar entonces el 10% del mismo voltaje pico. Sería 28.28 menos 2.8. Si se lo quieren restar. Esto es lo máximo que hay aquí. Quiere decir que técnicamente nosotros a la salida no podríamos obtener más de ese valor. Incluso debería ser menos. Dice los valores máximos y mínimos. Si queremos determinar los valores máximos y mínimos es porque tenemos una variación de una resistencia acá. El voltaje de salida es un regulador de esto, que creo que esto es LM317, ¿no? Sí. Creo que está así. Sí. ¿Es igual a qué? 17 1.25 multiplicado por la resistencia R1. ¿es R1 sobre R2 así? Corriente de ajuste. Y la resistencia cuál? La que se varía. La que varía. Si este es R1, se supone que este es R2, ¿no es así? R2 es la de la salida. Ese es RL. ¿Esto es R2? Sí. ¿Y esto es R1 sobre R2? Sí. No. No. R2 Ese Es R1 sobre R2. más R2.
R1. Sobre R1. R2, ¿Cómo es? Así, pero Así, lo que así, pasa es que así. ya la había resuelto. Si lo pone al revés da infinito. Sí, porque se hace 0. ¿Es así? Ahora tenemos aquí un transistor que tiene un efecto, pudiese tener un efecto sobre el funcionamiento del circuito, o tiene un efecto. Pero la fuente está. Pero el mínimo es 1.25. El transistor Está polarizado inversamente. está polarizado inversamente. La fuente está polarizada inversamente, por lo cual no creo que funcione. Es un transistor NPN, ¿no? Sí. Si un transistor NPN requiere un voltaje, esta es la base. Por lo tanto, requiere un voltaje positivo en la base. Si requiere un voltaje positivo en la base, está polarizado inversamente. Quiere decir que está en corte. Y si está en corte, se comporta como un circuito abierto. Abierto. Por lo tanto, no tiene ningún efecto sobre el circuito. Si esto estuviera polarizado al contrario, esto estaría en saturación. Y en saturación el voltaje colector emisor se hace cero. Por lo tanto, esto se produciría en un cortocircuito. O sea, por cualquiera de las dos maneras se va corto. ¿Cómo? Por cualquiera de las dos maneras se va corto. No, se pone corto o es abierto. Exacto. Pero uno trabaja con transistores. Uno tiene algo que se llama recta de carga. Y la recta de carga determina varios puntos de trabajo, incluyendo estos dos. Donde este sería la saturación y este punto sería el corte. Cuando un transistor está en saturación, quiere decir que su voltaje colector emisor es cero. Y un voltaje cero es un cortocircuito. Cuando un transistor está en corte, eso implica que su corriente de colector es cero. Por lo tanto, se comporta como un circuito abierto. Si no hay corriente de colector, es cero. Esto estaría en circuito abierto. Y si está en circuito abierto, entonces funciona como un regulador normal. Repito, si la fuente estuviese conectada al contrario, él estaría polarizado adecuadamente. O sea, la base y el emisor estaría polarizado adecuadamente. Si está polarizado adecuadamente, él entra en saturación. Porque ahí no está funcionando como amplificador. Alguien podría decir, no, es que está el punto Q está en el centro de la recta. No, ahí no hay señal, él no está recibiendo señal alterna. Él no funciona como un amplificador. Él funciona como un switch, como un interruptor. Al funcionar como un interruptor, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si está en corte, su corriente de colector es cero. Por lo tanto, también su corriente de base. O sea, él se comporta como un switch abierto. O sea, no está pasando corriente. Cuando él está en saturación, entonces su voltaje colector emisor se hace cero, porque su punto está aquí. Está sobre el eje de la corriente. Al estar sobre el eje de la corriente no hay voltaje. Por lo tanto, al estar acá, su corriente de colector es cero. Si la corriente de colector es cero, se comporta entonces, la corriente es cero, él se comporta como un circuito abierto. Y él funciona así. Aplicaríamos la fórmula, la ecuación, para sacar los voltajes máximos y mínimos. El mínimo da 1.25 y el máximo 11. Entonces los voltajes máximos y mínimos serían de acuerdo con los valores que nosotros pudiésemos tener. En esta expresión, R2 representa la resistencia variable, ¿correcto? En este caso, si la resistencia variable vale 0, este término es 0, tendríamos aquí 1. Si nosotros despreciamos esto, si no lo podemos dejar, si ustedes quieren, podemos hacer el cálculo para que vean que al final no tiene mucha influencia. Es muy pequeño. Lo podemos calcular como 1.25.
cada mol sería 0 sobre 620 ohmios más 1 más la I de ajuste, supongamos que es de 50 microamperios por R2 que vale, en este caso vale 0. ¿No es así? Sí. 1.25. Entonces el valor sería 1.25 voltios. ¿Qué es lo que debería, qué es lo que tendría que haber dado en la práctica cuando se hizo la práctica? Sí. Porque ese es su valor, él está diseñado para eso. Está diseñado para trabajar en Siempre es 50 microamperios, ¿verdad? 50 o 100, cualquiera. 50 o 100 microfarad. Da exactamente el mismo valor. Si estamos con R máxima, nosotros tendríamos 1.25, aquí es 5K, sobre 620 ohmios, Más 1, más 1, más 50 microfarad. más 50 microamperios por 5K. 5K. 11.83. ¿Cuánto es? 11.83 voltios. Si colocamos aquí 100, ¿cuánto da esto? Lo mismo. Entonces eso no influye. ¿Y si lo quitamos? ¿Hace eso solamente? ¿Qué? ¿Cuál quita? Solamente quita este término. Solamente. La 11,33. O sea que la diferencia no es mucha. O sea, no es muy significativo ese factor. Independientemente de que ustedes utilicen 50 o 100, va a dar. O sea, no importa utilizar 50 micros o 100 micros. Tendríamos los valores. A mí me da 10.58. Tendríamos los valores de R mínima y R máxima. O sea, los valores de salida. Se puede proporcionar el circuito. Esto es RR, ¿no? Sí. La corriente máxima para mantener la regulación. O sea, para mantener la regulación nosotros tenemos el valor del voltaje. Ahora, yo pregunté que si esa resistencia no tenía el valor, porque me parece que hace falta. No tiene. El valor de C1. Hay varias fórmulas para calcular C1 que aparecen por ahí. Hay que buscar una ecuación donde aparezca I de C, porque nos las están dando. O sea, de las ecuaciones que aparece en el material, hay una donde aparece la corriente I de C. O ICC o algo así, debería decir. ¿Cuál es la corriente IDC? O sea, no, hay uno que me incluye, que es voltaje R pico, que es raíz cuadrada de 3 por voltaje RMS sobre... Y ese. Ajá. Profe, disculpe. No aparece el valor, no aparece el C ahí. Sí, en la fórmula sí. Ajá, ¿cómo dice? Raíz de 3, ¿Cómo? raíz de 3. Sí, pero ¿qué escribo igual a qué? ¿Qué es lo que estoy calculando con esa fórmula? BR pico. ¿Cómo? BR pico. BR pico. Ajá. Ahora sí, BR pico es igual a raíz de 3, 2.4 IDC sobre G. 2.4 y de 6 sobre 6. ¿Así? Aló. ¿Aló? ¿Dónde estoy? En el 59, en el F. Sí, estoy en clase. Ah, ok, despejamos el. Sí, pero necesitamos el voltaje. Ah, si llegaste afuera y está haciendo clase. Pero
voltaje de pico no sería Como 20 minutos. Voltaje R pico. No, subí. Voltaje R pico tenía otra fórmula, ¿no? sí, pero se rizado. Se va más allá con el rizado. Ay, qué bello. También hay otra también. Esta, usando la otra. Esos 2 puntos para allá, 4 puntos y medio son constantes. La otra es. Hay una que creo que dice voltaje DC. Voltaje máximo menos el voltaje rizado. Sí. Esa es la fórmula. Sí. BM menos Y voltaje aquí rizado. podríamos calcular esto y después calcular C. BM no era con la Voltaje máximo. voltaje max. Voltaje máximo. Tenemos esto que lo colocamos. El detalle es que estamos considerando que estas y estas son iguales. Esto nos va a dar 0. Hay que tomar más en cuenta. Porque nosotros consideramos desde que partimos que eran iguales. Así que estamos considerando que esto es el voltaje pico y este es el voltaje de 6. Por lo tanto son iguales. Le restamos el 10%. Hay que hacer Va a dar cero, Y le restamos el 2% con el 1.4 de Claro, al la colocar el 10% sí da. y también usando el valor de 1.4. Ahora, con estas. Con esta se puede sacar estamos en lo también. mismo. Esta la pasaríamos para acá, esto daría 0, al final Da negativo. da negativo y no da, porque entonces al pasar esto para acá, esto va a ser multiplicado por 0 y ya está, se anula eso también, todo eso da 0. Si no tenemos un factor de rizado, un voltaje rizado, no podemos aplicar ninguna de estas Bueno, aquí nos ecuaciones. quedaría el Sí, voltaje de C en 25.45. Porque tendríamos que tener un voltaje de rizado. Considerar un voltaje de rizado para poder entonces trabajar con esto. 25.45. De todas formas, este voltaje, al hacer esto no nos afecta a esto para nada, porque esto es la regulación. Esto simplemente nos afecta en la entrada del regulador, pero no nos afecta en su salida. Sus proporciones de salida son estas, siempre y cuando haya en la entrada un voltaje suficiente. Y aparentemente sí hay voltaje suficiente. Si nosotros decimos que el voltaje DC es igual al voltaje pico, que sería este, ¿verdad? Sería igual al voltaje máximo, que es el voltaje pico, menos el 10% del voltaje pico. Y esto que está aquí es el voltaje de pico. 25.45. 25.45. Esto sería 25.45. 45. 25.45. Ahora sí podemos aplicar esas ecuaciones que tenemos aquí. El voltaje pico sería la diferencia de las dos, ¿verdad? O sea, el voltaje pico, el voltaje de rizado, perdón, sería la diferencia de las dos. Sería la diferencia de restar el voltaje máximo menos el voltaje de C. O sea, si nosotros aplicamos esta fórmula, diríamos que el voltaje de rizado pico va a ser igual
Paso este para acá positivo, regreso este para acá negativo. Voltaje BM. máximo menos BDC. voltaje de C. 28.28, ¿no? Sí. Menos 25.45. 2.83. Quiere decir que el voltaje realizado pico es 2.83 volts. Y ahora sí ya podemos calcular el Ahora sí podemos entonces aplicar eso o aplicar a otro, cualquiera de ellos. Si nos vamos por esta, se reemplaza C por el voltaje. Ese raíz 3 y 2.4 son constantes, ¿verdad? sí, esos son constantes. Sí, son buenos constantes. 2.4, sí, sí, sí. Cambio esto, ¿verdad? Sí. C sería igual a raíz de 3 que multiplica a 2.4 y de C sobre el voltaje de realizado 2.83 volts. raíz de 3 que multiplica a 2.4 a la corriente que es 600 miliamperios sobre esto que es 2.83. ¿Cuánto era esa base? 0.88. Pero que micro, nano. 0.88. Estamos utilizando los 600 al cabo, lo estamos multiplicando por 10 a la menos. Si no multiplico por 10 a la, si no multiplico completo, Sí, está en miliamperes. Ajá, pero, 0.98. pero que da faradio, 800 microfaradio. Perdón. Microfaradio. 0.88 microfaradio. 800. para resolver esto, Ah, 800 hay una- microfaradio. Ya. Hay unas condiciones que están incluso en el material que ustedes tienen, que son las unidades en que tienen que estar expresadas. Ahí dice, debe estar expresado esto en miliamperios, debe estar expresado esto en kiloohmios, debe estar expresado esto en estas condiciones, para que puedan dar directamente las unidades. Incluso en el material lo dice. O sea, ¿en qué deben estar cada una de las unidades? O sea, ¿en qué debo yo expresar la corriente? ¿En qué debo expresar RL, que lo borré? Que debe estar expresado en kiloohmios. ¿En qué debe estar expresado la corriente? Si en miliamperios, para que nos dé el valor adecuado. Si no, no nos va a dar un valor, nos va a dar un valor que, o sea, matemáticamente existe, pero lógicamente, físicamente no existe. Claro. Entonces, O sea que no se usa con las unidades normales. no se utiliza con las unidades normales. Incluso ahí lo especifica. Ahí dice en qué debe utilizarse cada una de las unidades en que se está trabajando. Pero el capacitor podría dar en faradio solo. O sea, sí puede dar, pero matemáticamente puede dar. Pero debería estar expresado en. Normalmente está expresado en micro. Claro. Usando la corriente en microamperios, nos da 881. 881.3. Ajá, sería milifaradio. O sea, llevándolo a milifaradio. Sería 881.3. Como que grande ese capacitor, ¿no? Ajá, pero en el material que dicen que está no es el planteamiento propio. La teoría que está aquí. En el otro, Dale, Brian. En el PowerPoint. En esa no. Ahí estamos unas ecuaciones. Al final, ahí, por ahí. ¿No dice? La fórmula que ya está mal. ¿Qué fórmula? La de voltaje máximo para mí. ¿Por qué? R1 más R2 entre R1. R1 más R2 entre R1. Ah, bueno, entonces sí está bien. Lo que pasa es que ahí está resulta la fracción, la suma de las fracciones. Ah, verdad. Sí, Sí, pues, es lo mismo. Sí, claro. Sí, es lo mismo.
Raíz de 3 por 2,4 por 600 miliamperios dividido entre 2,83. Dio 800 creo, ¿no? No, 0.88. 0.88. Completa. 0,88 microfarads. Esas son las unidades. Pero tiene que estar expresado en miliamperios. Esto tiene que estar expresado en miliamperios y esto, o sea, esto en miliamperios y esto en microfarads. Automáticamente cuando nosotros hacemos el cambio, esto queda ya en unidades de microfaradios siempre y cuando nosotros utilicemos aquí miliamperios. O sea, el resultado siempre va a ser en O sea, es una condición. Sí. Igual ocurre con las R. Tienen que ser en kilómetros. Ah, sí, se expresa directo. Y eso da directo. Sí, ya lo saqué, da directo 0.88 Microfarados. con lo que me mostró del Polestar. El Polestar. Gran libro. Por eso te dije que me comprobaras eso que estaba ahí. Lo da directo, pues, como se reemplaza el voltaje. Se reemplaza. O sea, lo que hagamos, o sea, cuando esto se calcula para que nos dé voltios, esto tiene que estar expresado en miliamperios y esto en microfarados. Entonces, si nosotros estamos haciendo el cambio, quiere decir que a lo que nos traigamos esto para acá, que es en voltios, automáticamente lo que nos dé aquí es en microfarados. Para calcular la corriente máxima, supongamos que tenemos cualquier valor de R. Yo tengo que usar el valor máximo que me dio de... La corriente máxima sería con el valor máximo de corriente. Y lo divido entre cualquier valor de R. Porque eso es lo que va a mantener, o sea, Voltaje máximo de resistencia va a corriente. mantener la regulación. ¿Cuál resistencia va a mantener la regulación? Eso es lo que nos pide, ¿no? Corriente La máxima. corriente máxima para mantener la La regulación. máxima, ¿verdad? Entonces la corriente máxima que debería estar pasando por acá, simplemente con el voltaje máximo. Pero aquí tenemos un detalle. Que No tenemos el valor. Si no hay una ecuación que nos permita calcular el RL, que también hay una ecuación por ahí donde está RL, Aquí está que no la vi por aquí. ¿Ah? Aquí está teniendo mucho detalle. Que no está por aquí, no me la nombraron en ninguna de estas. Si no la podemos determinar con la ecuación donde aparece RL, ahí parte se da. Porque si no, no pudiéramos calcular la corriente ahí. Tendríamos voltaje, pero no tendríamos forma de calcular. Es esta misma, pero el FC, en vez del FC tiene el L. ¿Dónde? ¿Dónde? La 2.4, Are you married? Es voltaje RMS. igual. RMS. Igual a 2.4. 2.4. Voltios DC. Ah, ya veo. Voltios de C. RL por C. RL por Z, sí. Sí, esto acabo de RLC. Ah, la resistencia de carga. RLC. RL es eso. C es el capacitor. RL. Sí. Yes. Y ahí podemos tener el valor de RL. Al tener el valor de RL de aquí con la RL y el voltaje máximo, tendríamos la corriente máxima. Para hacer lo mismo, correcto, profe. Max Para current. hacer RL, sí, Max pero esto current. es RMS. Esto habría que convertirlos en RMS. Recuerden que estos son voltios pico. Y convertido en RMS para. ¿Cómo hago para convertir un voltaje pico en RMS? Sería voltaje de pico sobre el Sobre el raíz de 2. Ahora es el proceso contrario. Tendríamos que dividirlo entre raíz de 2. O sea, nosotros tendríamos que hacer aquí Cada día más ingeniero. 2,83 sobre raíz de 2. Simplemente cambiarlo aquí por RL y traernos para acá y calcular el RL. En RMS da 2.001. Debe ser un valor menor que ese. Sí, Debe ser como el 70% de esto. Es 2.00111111. Ese es 2. Es 2. Prácticamente. Sácale ojo, ¿sabes cuánto da? Por eso les digo que debe ser aproximadamente el 70% de esto. 2.83 sobre la. Si yo multiplico esto por 0,7, ¿cuánto me da? No. 2, por eso, aproximadamente el 70%.
debe ser aproximadamente el 70%. Sería 2 por 0. Porque no es que yo sea divino ni nada de eso. Si usted saca el inverso de raíz de 2, le da 0,707. Eso quiere decir que es el 70.7%. O sea que el 70.7% de esto me daría el RMS. O sea, no es que son inventos, simplemente son las ecuaciones que están usando. Lo que pasa es que son expresadas de otra manera. El voltaje de rizado, En esa posición me toma la profe porque ya. RMS, ¿Qué? sería el voltaje de rizado pico sobre raíz de 2. ¿Correcto? Esto sería 2,83 sobre raíz de 2. O sea, esto es el inverso de raíz de 2. Y si yo te 1 sobre raíz de 2, si yo lo saco de ahí. Entonces 1 sobre raíz de 2 da 0,707. A lo que yo multiplico por eso me da aproximadamente el 70%. Esto es aproximadamente 2, ¿no? Yes. Vamos a suponer que sea 2. Pues 2.001, no sé. Por ahí va la. Tenemos esto. Cambiamos acá los factores. Y tendríamos entonces que RL, para los datos que estamos trabajando, Sería 2.4. sería 2.4 por el voltaje de C. 25.45. No, no son el máximo, el 11.83. ¿Por cuál debo usar? El máximo 11.83. Perdón, el máximo que es 11.83. 11.83 83. sobre, 2. Sobre 1.66 microamperios. esto sería 2, ¿no? Microfarads. 2 por 0,88. Sácalo así, normal, con los números. 16.13. ¿Cómo? 16.13. O sea, con los números Sí, casi sí, como sí. tal, o sea, sin Tal hacer cual. conversiones. Sin conversión. 16,13 kilo ohm. Y sería por la. Eso queda expresado en kilo ohm. Con razón me estaba dando una vaina loca. Que yo estaba. Le pusiste Por día la menos 6. Vamos bien. Se tira para abajo. Ah, 16, ¿cómo es eso? La 16,13 después de como 4-0. Lo que pasa es que los factores, esos que tiene allí, son los que hacen la conversión automática. Son O directos. sea, esos 2.4 de raíz de 3 y cosas que aparecen ya te hacen la conversión directa. Entonces, lo que tenemos son los valores como si fuesen, o sea, sin llevarlo a las unidades, o sea, a las subunidades. Bueno, perdón, a llevarlos a las unidades primarias. Disculpe. Entonces tenemos la RL y con eso determinaríamos entonces la corriente que estamos buscando. La I de C sería igual al voltaje VO sobre la RL. En nuestro caso particular sería 11.83 para buscar el máximo. 11.83 Entre 16. dividido entre 16.13K. I de C. No puede darle otro nombre para que no se confunda con la IDC de la fórmula. 0.7 mil. Otro nombre, en vez de ser IDC, sería IL. Póngale 0.73. IRL. 73 miliamperios. Ah, bueno, sí. R2. Max. 0,73 miliamperios. Yo pensé que era muy chiquito. Y eso precisamente se hicimos. No, Llevo- o sea, si es mayor a 600 mil. ¿Vos viste que tenemos a la roca en el Si salón? es más de ahí, ¿Qué? no funciona. Tenemos a la roca en el salón. Ese es corriente máxima para mantener regular. Y se supone que consume 600. 600 minutos. Cada día sacan uno. Cada día más ingeniero. O sea, esos valores que aparecen ahí, por eso les digo que Suscríbanse. el material ahí no está directamente explicado. O sea, están sacados solamente los ejercicios, pues no está la teoría realmente. Ahí me equivoqué, yo pensé que estaba la teoría. Pero si uno lee la parte teórica de Boylestar, de donde está sacado eso, uno va a ver que le especifica las unidades, siempre están expresadas en micro, en K y en mili. La corriente en mili
la resistencia en K y los capacitores micro. Sí, pues son de Debe ser, son las unidades con las que se va a estar trabajando directamente sin hacer ninguna multiplicación por valores, diríamos, por la base con la potencia. Con la base que es 10 por la potencia. Sí, por eso el 2.4 y el 4.17 son constantes. Esas constantes aparecen precisamente de la parte de la conversión, porque predeterminan esos valores en el 8 y 26. Nos fuimos. Suscríbanse.